Les pedimos por favor que tomen asiento, vamos a empezar ya. Comenzamos. Señoras y señores, amigos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este foro a la excelencia empresarial en Aragón 2022. Bajo el lema Transformación y talento en las organizaciones, va a tener lugar hoy a lo largo de la tarde hasta las 8 aproximadamente. Hoy van a subir a este escenario los reconocidos con los premios a la excelencia empresarial y los sellos a la excelencia, pero antes tenemos otras voces que escuchar. Antes de dar paso a nuestro primer ponente de hoy, Adolfo Ramírez, quiero comunicarles un pequeño cambio en el programa que había inicialmente. Estaba prevista la participación de Loli Alejandro, CEO de Procter & Gamble para España y Portugal, pero tenemos que excusar su asistencia debido a un asunto profesional ineludible. Por tanto, comenzamos ya con nuestro primer ponente de esta tarde. Les presento a Adolfo Ramírez, experto en transformación digital empresarial. Va a impartir la ponencia Digitalízate o desaparece. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación y por compartir con nosotros estas reflexiones, que luego voy a hacer una serie de reflexiones sobre lo que es la digitalización. Lo he titulado como un libro que escribí hace 4 o 5 años que se titulaba Digitalízate o desaparece. ¿Libro? ¿Se oye bien? Sí. No es un libro que va a hablar, o sea, no es una conferencia que vaya a hablar de tecnología, porque realmente la transformación digital no es tecnología. La tecnología es un habilitador que nos va a permitir esa transformación. Entonces, quiero hablaros de estas 3 ideas para, con esta visión de aplicarla a los negocios y aplicarlas a la empresa, incluso yo diría aplicarlas a la sociedad, qué cosas y cómo nos impacta toda esta disrupción digital que se está produciendo, ¿no? Y 3 ideas o 3 bloques que me parecen muy importantes. El primero de ellos es que antes de empezar a invertir, antes de empezar a definir estrategias, lo primero que tenemos que hacer es entender lo que está ocurriendo, entender la nueva realidad en la que estamos viviendo. Antes de muchas organizaciones están, como digo yo muchas veces, para ser modernas, invierten en tecnología, invierten en inteligencia artificial, dicen que van a subir sus servidores a cloud y todo eso posiblemente lo tengan que hacer. Pero lo importante es que lo hagan con inteligencia, que lo hagan en el momento y con el impacto que deberían de hacerlo. Cuando veamos esa nueva realidad, el siguiente punto que me gustaría que tratáramos y que viéramos reflexiones es que si eso es así, la transformación es un imperativo. Nos tenemos que transformar y tenemos que cambiar. Ya lo veréis como es que no hay más remedio y lo vamos a ver esta tarde. Y el tercero, que muchas veces las organizaciones y las empresas se están olvidando de que cuando nos estamos transformando para capturar valor. Para ese valor, ¿dónde lo llevamos? No nos estamos transformando ni estamos adquiriendo tecnologías para tener unas capacidades mayores sin sentido, sino que ese sentido tiene que ser el capturar valor de los clientes, el capturar valor para nuestros empleados, ¿no? Estamos viviendo esta transparencia, la pongo siempre, y me dicen, bueno, esta es un poco antigua. Bueno, es antigua, pero es que la sigue siendo la realidad. Estamos en este mundo VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo, y lo que nos pasó con este mundo que estábamos viviendo es que hace 3 años, pues incluso se nos puso boca abajo con el COVID. Y entonces ya lo que estábamos viviendo pues era un VUCA boca abajo. Entonces todavía mucho más complejo, todavía mucho más ambiguo. ¿Y esto por qué hoy nos está ocurriendo? Pues nos está ocurriendo por una cosa como esta, que estamos en una tormenta tecnológica perfecta y venimos desde hace ya unos años con esta tormenta. Cualquiera de estas tecnologías que tenemos ahí en la pantalla, cualquiera de ellas, hubiera generado, le voy a pasar para no hacer ruido, hubiera generado disrupción en nuestros negocios, hubiera generado disrupción en la economía y en la sociedad. Pero es que han venido todas juntas, ha venido todo junto, Internet de las cosas, inteligencia artificial, Big Data, la ciberseguridad, blockchain, un montón de conceptos, un montón de tecnologías que nos permiten hacer las cosas de una forma completamente distinta. Y lo que tenemos que hacer es entender qué es lo que estas tecnologías nos permiten hacer para a partir de ahí aplicarlo a nuestra vida, aplicarlo a nuestras empresas y aplicarlo a la sociedad. Y por eso es tan importante entender qué es lo que ocurre. Esta revista, este artículo que me gustó mucho cuando lo leí, esta es una revista de Fast Company, que si no la leéis yo os aconsejo de vez en cuando le echéis una ojeada, decía que nos acercamos a esta disrupción tecnológica como nunca había pasado. Pero fijaros lo que pone debajo, ¿no? Decía que los sistemas políticos, los sociales y los económicos están diseñados para lo que era la era industrial,
que empieza a ser una reliquia y no están preparados para la nueva economía. Y esta es donde tiene que venir la transformación, y eso es lo que tenemos que hacer. Una disrupción digital y una transformación que muchas veces, ahora ya menos, ¿no? Pero al principio es, ¿y esto me afectará a mi sector? ¿Me afectará a mi empresa? ¿Cómo afectar? La respuesta es sí, sí y sí. Afecta a los modelos de negocio, afecta a los comportamientos de los clientes, afecta a todos los sectores, afecta a todos los negocios, en cada uno en su forma, pero realmente nos está afectando a todos. Podríamos decir que cuando están cambiando las empresas, ¿por qué lo hacen, ¿no? Entonces, lo primero es porque están cambiando los comportamientos de los clientes. Es que nuestro comportamiento como consumidores ha pegado un cambio espectacular en los últimos años. Y con el COVID todavía se ha acelerado ese cambio, ¿no? Podríamos decir incluso que como consumidores pues tenemos como superpoderes, ¿no? Que esa capa que vemos ahí, que puede ser la capa de Superman, este aparato que tengo por aquí, este smartphone, este móvil, es casi como la capa de Superman. Y lo que hace es que nos permite estar permanentemente informados, compartimos, experimentamos, comparamos y compramos. Y todo eso lo hacemos con un solo aparatito que nos da superpoderes para poder hacerlo. Y si los clientes y los consumidores y las personas estamos conectados aquí, pues evidentemente las empresas también tienen que estar conectados. Fijaros este dato que me parece muy relevante de lo que ocurre, muchos conoceréis esta transparencia, ¿no? Esto del 20, pero el 21 es similar, ¿no? Esto que tenéis en la pantalla es lo que ocurre en un minuto en Internet. Un minuto, 60 segundos. Entonces, en 60 segundos en Internet, pues estamos enviando 200 millones de email, un minuto. En un minuto en Internet, pues si veis ahí todo el tema de los WhatsApp y de los mensajes, 60 millones de WhatsApp en un minuto. 20 millones de mensajes de texto en un minuto. Compramos y vemos Netflix miles y miles de horas en un minuto, lo cual quiere decir que estamos conectados. Y si estamos conectados, pues también, y parece que eso va a ser irreversible y que va a ir incrementándose, lo que tenemos que hacer es estar donde están los consumidores, donde están los clientes y entender ese mundo en el que están viviendo, ¿no? Y cuando esto ocurre así, pues aparece que cambian las reglas del juego. Entonces, este juego lo conocemos todos, ¿no? Las tres en raya. Entonces, cuando están jugando dos competidores o dos jugadores en las tres en raya, está ocurriendo esto, ¿no? Que uno de ellos termina la partida y dice, bueno, vamos a empezar otra porque aquí no hay tres en raya. Uno de ellos dice, no, perdona, sí que hay tres en raya, lo que ocurre es que tú no lo ves, no tienes la cabeza suficientemente abierta a la mente para entender por qué hay tres en raya. Y dice, bueno, lo vuelve a mirar el tablero y dice, oye, aquí no hay tres en raya, pero hace esto y hay tres en raya. Entonces, cuando hace esto y pone, oye, pues es verdad que hay tres en raya, el otro, ¿qué es lo que dice? Ya, pero esto no vale. Cuando uno dice esto no vale, el otro que está compitiendo con él le dice, vale, pero ¿dónde lo pone que esto no vale? ¿Dónde pone que no puedo hacer esto? Porque si las reglas del juego no están claras, esto se puede hacer. Y la digitalización nos ha llevado a que muchas de las cosas que pensábamos que no se podían hacer son modelos tradicionales que la digitalización te lo permite hacer, cosas que antes no te permitía hacer. Entonces, esto de aquí que estamos viendo, esas tres en raya, es lo que más o menos identifica y justifica temas como Airbnb, como Uber, como Spotify. Son modelos que antes se podían llevar a la práctica, que eran modelos tradicionales. Lo que ocurre es que no escalaban y entonces no los podíamos ofrecer, digamos, al mundo, ¿no? Yo siempre podía ofrecer y alquilar una habitación en mi casa. Siempre podía poner mi coche a disposición de un tercero. Lo que ocurre es que ¿a quién se lo podía poner a disposición? De muy poquita gente, de mis amigos, de mi familia, pues no sé, en el letrero del mercado podía poner que alquilaba una habitación, ¿no? Pero nada más. Lo que ocurre es que con Internet, y esto es uno de las grandes reflexiones y de los grandes descubrimientos también de la era digital, que muchos, o que todos, estamos aprovechando, es que te permite escalar los modelos y te permite hacer cosas que hasta ahora era inimaginable que las pudieras hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto en las organizaciones? Que las organizaciones y las empresas tienen que pensar que lo que conocían de su modelo de negocio hasta hoy no es todo lo que se puede hacer. Quiere decir que lo que es el mapa que ellos tienen en la cabeza, ese mapa no es el territorio, sino que se pueden hacer muchas más cosas de las que yo tengo en la cabeza. Y eso es tremendamente importante. ¿Qué más cosas en mi negocio? Conociendo perfectamente mi negocio,
conociendo los fundamentos de mi negocio, soy capaz de hacer con la digitalización, donde compito en un mercado completamente distinto, aprovechando mis capacidades. Os voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el de la automoción. Fijaros, el mapa... Bueno, el sector de la automoción es un tamaño de mercado que tiene... Lo mismo paso con el micrófono que paso con lo otro y que me pongo el otro. Pero bueno, vamos a intentarlo. Entonces, como os decía, el sector de la automoción, 2 trillones de dólares. Pero tú estás en ese negocio o quieres estar en un negocio superior, que es en el de la movilidad de las personas. Si tú, en lugar de estar en el negocio de los coches, estás en el negocio de la movilidad de las personas, que es bastante más allá, lo que estás es en un negocio de 7 trillones de dólares. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Fabricar solo coches o realmente quieres ver cómo las personas se mueven por las ciudades y toda esa movilidad y aprovechar y capturar todo ese valor? Es lo del valor que os decía antes, ¿no? Pero todavía hay más. Tú lo que puedes hacer y lo que puedes conseguir es que, aparte de la movilidad de las personas, tengas la movilidad con todo el boom del e-commerce, tengas la movilidad de las cosas. Y entonces ese es un negocio de 12 trillones de dólares. Entonces, fijaros, y esto lo están haciendo muchas marcas, ¿no? La primera que lo hizo fue Mercedes. Mercedes hizo Car2Go, Mercedes hizo FreeNow, primero MyTaxi, luego FreeNow, y ahora está haciendo una aplicación, una plataforma para desarrollarse dentro de las ciudades. Entonces, puedes seguir solo siendo un fabricante de coches, que te va a ir muy bien, pero posiblemente otra de las cosas que tengas que hacer, que sean muy interesantes, es empezar a pensar cómo son los comportamientos de las personas que están viviendo y que se están moviendo por las ciudades. Y ese es el cambio de mentalidad que se debería y que se tiene que producir. Cuando estamos hablando de empresas y sobre todo de pymes, y el tejido de pymes es donde más posiblemente también se puede aprovechar esta oportunidad, las pymes, en general todas las empresas, ¿no?, tendrían como que aprovechar 5 conceptos, 5 ideas para dominar esta era digital, ¿no? Tendrían que pensar, como veis ahí, en la experiencia del cliente, en las plataformas y los ecosistemas, en el e-commerce, en los datos y en el modelo de suscripción. Son 5 ideas que son tremendamente importantes, que cualquier empresa, independientemente del tamaño, debería reflexionar sobre si es aplicable en su negocio, ¿no? Aquí se produce muchas veces la paradoja del cliente, ¿no? Que todas las empresas, cualquier empresa que hables, grande, pequeña, de cualquier sector, cuando le preguntas por sus clientes, todos dicen que conocen a su cliente. Pero ¿realmente a qué cliente conocen? ¿Al cliente actual o al cliente de hace unos cuantos años que tenía unos comportamientos completamente distintos, ¿no? Entonces, esa es la gran reflexión, y os aseguro que cuando empiezas a hablar con las empresas, empiezas a hablar con sus departamentos comerciales y empiezas a profundizar un poquito en qué es el cliente, cuál es el cliente, cómo se desarrolla su cliente, empiezan a aparecer las grandes lagunas de ese conocimiento, ¿no? Y posiblemente lo que haya venido a revolucionarlo todo son las plataformas y los ecosistemas, que es una cosa muy sencilla. Alguien tiene un activo, otro necesita el activo, y esa plataforma lo que ha hecho es poner en común y poner, para que lo puedan disponer, los activos que se necesitan. Y esto es así. Ahí tenéis el ejemplo de Uber. Uno tiene un coche y tiene tiempo, otro necesita desplazarse, pues ya está una plataforma que lo puede hacer automáticamente digital, ¿no? Uno tiene habitaciones, el otro la necesita, pues lo pones y ya está. Parece que es un negocio sencillo. Pero lo más importante de estas plataformas, lo que realmente le aporta muchísimo más valor, es algo que os pongo ahí en el intercambio, que son los datos. Porque con los datos es donde tienes el conocimiento de los clientes y tienes el conocimiento de los clientes. ¿Cuándo cojo el coche? ¿Dónde cojo el coche? ¿A qué hora cojo el coche? ¿Por qué no cojo el coche? ¿A qué hora veo la película? ¿Por qué no veo la película? Bueno, toda esa información que va muchísimo más allá de lo que normalmente éramos capaces de capturar como información, que eran los datos meramente de la compra y de la venta, todo eso es lo que realmente te está aportando muchísimo valor. Y ese muchísimo valor te da lo que en el mundo de las plataformas se conoce como el efecto red. Y es que tú eres un proveedor
y ese proveedor tiene una serie de clientes, ¿no? Como hay clientes, ¿qué es lo que ocurre? Que esos clientes llaman a más proveedores, proveedores que llaman a más clientes, clientes que llaman a más proveedores, proveedores que siguen llamando a más clientes. Y entonces tú eres proveedor de una plataforma, eres proveedor de un ecosistema donde tienes capacidad de vender a muchísimas más personas, a muchísimos más consumidores. Esa es la importancia de entender y de investigar en qué plataforma o en qué ecosistema deberías de estar, porque eso te va a dar muchísima proyección y eso te va a dar muchísima potencia al futuro. Este mundo de plataformas, y lo hablábamos justo después de comer con algunos de los miembros del jurado, te lleva a ¿qué? A esto que se ha dado en llamar la economía colaborativa, que realmente ¿qué es lo que ocurre? Pues que la propiedad, como propiedad, empieza a perder cierto valor porque nosotros lo que queremos es disfrutar de las cosas. Entonces no estamos tan obsesionados con tener, sino que estamos más obsesionados con disfrutar. Y entonces esto cambia también la economía y también cambia y nos vamos viendo hacia esa economía que podemos denominar un poquito más circular, ¿no? Y así aparecen, y esta me resisto a quitar esta transparencia, aunque es bastante conocida, así aparecen estos nuevos modelos de negocio, ¿no? Y así te encuentras con que la compañía de transporte de particular más grande del mundo no tiene un solo coche, o que el mayor proveedor de alojamientos no tiene una sola cama, o que el mayor retailer del mundo no tiene stop. Esto es lo que ocurre, este es el nuevo modelo y esto es lo que está ocurriendo. Facebook es la mayor plataforma de contenidos del mundo y no tiene un solo contenido, no genera ellos un solo contenido porque ya se lo generamos nosotros. Y este es el modelo y este es el cambio realmente que se está produciendo en la sociedad. Sigue imparable todo lo que tiene que ver con el e-commerce, como estamos viendo, y se produce lo que llamo ahí el boom de la economía de suscripción. Y el boom de la economía de suscripción es que al final todo es como servicio. Y entonces se te queda vacía la librería de IKEA, por ejemplo, porque no tienes discos, no tienes libros, no tienes DVDs, no tienes nada, porque todo lo tienes en el móvil. Entonces, cuando te quedas sin internet, te das cuenta que no tienes nada. Dices, no tengo internet, pero no es lo malo. Es que no tenga internet, es que no tengo nada. Porque todo lo tengo como servicio. Entonces, esta economía de tener todo como servicio es tremendamente potente también. Y todas las compañías también tendrían que pensar si en algún momento su producto se puede convertir en un servicio. Y es el servicio al consumidor, ¿no? Cuando estás pidiendo y que te envíen directamente a tu casa las naranjas, pues las naranjas es que casi te están haciendo el modelo de servicio del zumo. Entonces tú hasta ahora tenías que preocuparte un poco más de ir a por el zumo y ya te lo mandan a casa, porque te lo mandan directamente, ¿no? Entonces, los modelos de suscripción tienen una ventaja grandísima, como veis ahí, que es que convierten a un cliente puntual en un cliente suscrito, en un cliente cautivo. Entonces, en vez de comprar una sola vez, pues tú eres capaz de, si das un buen servicio, lógicamente, y tienes un buen producto, que ese cliente te compre permanentemente, ¿no? Si habéis visto, el gran e-commerce del mundo, y no quiero decir su nombre, aunque luego seguro se me escapa, pues lo ha llevado a la práctica y lo ha puesto en práctica ahora. Entonces tú cuando compras, entras en su aplicación y compras, determinados productos ya te dice que si los quieres una sola vez o si los quieres de forma mensual y periódica. Es más, tienes que quitar el botón de donde pone que lo quieres recibir mensualmente, porque si no, recibes ese producto mensualmente. Entonces, fijaros la importancia que tiene todo esto desde el punto de vista de la economía y desde el punto de vista de los servicios y del consumidor, porque esto es evidente que es bueno, es un modelo que es bueno para el consumidor. Seguro que hay cosas que quieres ir a comprar al comercio, pero seguro que hay otras que son más rutinarias y que puedes recibir y que son cómodas que tú las recibas en casa con la periodicidad que quieras, ¿no? Porque no te aportan ningún valor ir al comercio. Es bueno para el comercio porque tiene la gestión de su stock, tiene los envíos recurrentes, es capaz de generar fidelización y vinculación y venta cruzada al cliente. Es decir, es un modelo que es bueno para todas las partes y por eso su boom y su ascensión está siendo imparable. Y cada vez crece y crece y crece más. Y es un modelo que las pymes, todas las empresas en general, pero yo creo que es un modelo que aporta muchísimo valor a las pymes. Pensar, aunque no se te ocurra ahora mismo cómo lo puedes hacer, pensar cómo compartes y cómo conviertes tu modelo en un modelo de suscripción. Yo siempre lo digo, si hemos sido capaces, y esto estando en una visita
a una aceleradora de Asturias, de las visitas que suelo hacer a pymes por el territorio, sobre todo por el territorio español, pues había una Miriam que volvía, estaba en Gijón, fue esto, volvía de Madrid, que había hecho un máster, había estado estudiando pues, todos los temas que tienen que ver con marketing digital y con la economía digital, ¿no? Y sus padres tenían una de las mejores carnicerías y ganadería pequeñita en Llanes, ¿no? Y volvió y le dijo al padre: papá, déjame una vaca que la voy a digitalizar. Y ha montado una plataforma, de lo que hace es que envía, envasada al vacío, una carne magnífica a toda España. Entonces, la carnicería del padre, en lugar de vender en el pequeño territorio, pues realmente ha convertido eso en un servicio y manda ese servicio de carne magnífica y fresca al resto de España. Entonces, hay que pensar cómo puedes aplicar esa digitalización a tu negocio, cómo ese producto que tienes y que es un buen producto y que lo conoces en profundidad y que lo trabajas muy bien y que le dedicas todo el cariño, cómo la digitalización es capaz de situarlo en otra dimensión y de ponerlo en otra frontera. Y eso es tremendamente importante y eso te lo permite la digitalización. Y como os decía, el último punto que me parece importante en lo que es el conocimiento o el entendimiento de las pymes, de todo este mundo digital, tiene que ver con los datos. Si no tienes un buen modelo de datos y no has trabajado bien los datos en tu organización, no te vas a transformar ni vas a ser competitivo en esta nueva era. Esto os lo aseguro que lo estoy viendo cada día en las empresas que no lo hacen y las que lo hacen. Entonces, tienes que tener ese conocimiento y esa gestión inteligente de los datos para conocer a los clientes, para conocer el mercado, para conocer los negocios, para definir tu estrategia, para desarrollar el talento y lo que es fundamental y quizás más importante, para tomar buenas decisiones. Está bien la intuición, pero es mejor tomar la intuición con buena información. Creo que es muchísimo más favorable. Entonces, tener datos estructurados, esa gestión inteligente, conocer bien toda esa información, buscar buenas fuentes de datos y olvidarnos de aquellas fuentes que no nos aportan ningún valor, es muy importante. Mirad, este que os pongo ahí es el modelo operativo de Netflix. El modelo operativo de Netflix es tan sencillo como 3 gráficos y se explica en 3 gráficos. Si empezamos por el primero a vuestra izquierda, pues eso es el aumento que tuvo, pues son los últimos datos que han publicado, que tengo yo aquí. Fijaros cómo ha crecido en usuarios. Ha pasado de 24 millones a 118. Olvidaos un poco del dato. ¿Qué es lo que ha pasado? Que si tiene más usuarios, pues evidentemente tiene más datos. Como tiene más datos, ¿qué es lo que ocurre? Que es capaz de ir mejorando sucesivamente el algoritmo. Cada vez acierta más con lo que te está diciendo. Y entonces ha conseguido subir el acierto del algoritmo de ese 75% al 80%. Como consigue subir ese algoritmo y cada vez acierta más en las recomendaciones, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros cada vez vemos más Netflix y hemos pasado de verlo 300 y pico horas a 654 horas. Como vemos más Netflix, recomendamos más Netflix, hay más usuarios de Netflix que mejoran el algoritmo, que mejoran las horas en las que subimos. Entonces, ese es ni más ni menos el algoritmo, ese es el modelo operativo que tiene Netflix, que se basa fundamentalmente en los datos. En los datos. Sabe lo que ves, a qué hora lo ves, cuando vas para adelante, cuando vas para atrás, cuando te paras, cuando lo dejas, las series que has visto varias veces, lo sabe todo. Y con eso construye su modelo de negocio. Y eso es tremendamente importante. Y para terminar esta primera fase, 2 transparencias. Una, para que veáis cómo ha evolucionado las empresas de más valor en el mundo. Fijaros el gráfico de la izquierda, 2005. Más allá de la dimensión, mirad los sectores, ¿no? Tenías de todo tipo de sector, ¿no? Tecnológicas, petroleras, de servicios financieros, conglomerados, etcétera, etcétera, ¿no? Fijaros el valor y cómo están en el 2021, que era este gráfico, ¿no? Todos son prácticamente tecnologías menos uno y el valor es exponencial. Y esto, más allá de que sean tecnológicas, hay otro dato o hay otro factor que es tremendamente importante de por qué están ahí. Y es por el uso inteligente de los datos. La tecnología la están utilizando para utilizar los datos de una forma más inteligente, aplicando posiblemente técnicas, posiblemente no, seguro, técnicas de inteligencia artificial. Seguro. Pero están consiguiendo, como veis, batir claramente a lo que es la economía tradicional.
en estos aspectos. Y después otro gráfico que me parece también muy relevante, que es cómo se valoran las empresas. Fijaros la valoración de las empresas de capitalización, estas empresas que os pongo ahí. Dos grandes empresas automovilísticas de toda la vida, General Motors y Ford, fabrican al año más de 5 millones de coches. Su valoración es 86 billones. Tesla fabrica 192, 250 coches al año. Su valoración, 103 billones. ¿Por qué? Porque es un tema de expectativas y es un tema de modelo de futuro, ¿no? Esto, si nos acercamos, nos alejamos de estas cifras y nos venimos un poquito a nuestro país, pues lo podemos ver en nuestro IBEX, ¿no? Bancos, operadoras, empresas de energía con espectaculares resultados, batiendo el récord de los resultados que tienen, y cuando vas a ver la cotización, pues baja, lo cual es inexplicable. ¿Por qué? Pues muchos de esos explicación de por qué bajan es por los modelos de negocio, por el modelo de futuro. ¿Cuál es el modelo de futuro de la banca? Y vengo durante más de 30 y tantos años en el Grupo Santander. ¿Cuál es el modelo de la banca de futuro? Pues es evidente que todavía no se sabe cuál es. ¿Qué impacto van a tener las grandes tecnológicas en el modelo de banca? ¿Qué impacto van a tener las fintech? Al final, cada vez más, si os estáis dando cuenta, queremos ir a un modelo de banca que sea una banca casi invisible para muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Que sea mucho más incorporado a nuestro ciclo de vida, ¿no? Pues realmente queremos comprarnos una casa, no queremos tener una hipoteca. Entonces, eso va a ir cambiando. Al final, cuando queremos comprar, no queremos pagar, queremos comprar. Entonces, en todo el proceso, que esté dentro de ese proceso de compra, si el pago está dentro del proceso de compra, pues es muchísimo más sencillo que yo lo haga y que lo haga ahí, que si me tengo que salir, ir a buscar la tarjeta, incluso que si tengo que pagar con la tarjeta y me tengo que ir a pagar, incluso con contactless. O sea, ya hay sistemas que no te hacen falta contactless para pagar, ¿no? Entonces, fijaros lo importante. Bueno, en Uber o en Cabify no te hace falta sacar la tarjeta y ya pagas directamente, ¿no? Entonces, imaginaros cómo van cambiando el modelo de pagos, el modelo de los servicios financieros, y cada vez más esto seguirá avanzando. Entonces, si no tienes claro, todos los que invierten, los grandes inversores, en cuál es tu modelo de negocio, cuál va a ser tu modelo de negocio en 5, 10 años, pues es evidente que se seguirán penalizando en lo que es tu cotización, ¿no? O tu valoración. Entonces, una vez que entiendes todo esto, que está cambiando los modelos de negocio, está cambiando el comportamiento de los clientes, que tienes un montón de oportunidades que puedes aprovechar con la digitalización, lo siguiente es que la transformación no es una opción, ¿no? Yo os pongo aquí una serie de cuestiones. Conoces al cliente, automatizas procesos, amplías el mercado, puedes tener movilidad, puedes tomar mejores decisiones, puedes innovar, puedes atraer el talento, puedes desarrollar inteligencia de mercado, puedes mejorar la seguridad o la ciberseguridad. Todo esto lo puedes hacer con la digitalización. Entonces, ¿realmente hay otra opción? O sea, muchas veces dicen, no, estoy pensando a ver si nos transformamos, pero ¿cuál es la opción? ¿Es que no vas a hacer todo esto que tienes que hacer? Entonces, cuando piensas en eso, pues aparecen como dos tipos de empresas, ¿no? Las empresas que están con la mente abierta, que quieren ser ágiles, que quieren ser flexibles y que quieren abrazar y que quieren aprovechar esta grandísima oportunidad que tienen y que aspiran, de alguna forma, como pongo ahí en la transparencia, a ser unicornios, y a aquellos que van a desaparecer porque siguen anclados en sus procesos y en su mentalidad pasada, ¿no? Entonces, para transformarse al final, pues son como tres preguntas muy sencillas. La primera, que es la importante, ¿dónde quieres estar? O sea, ¿dónde ves tu empresa dentro de 3, 5 años? ¿Dónde estás? Pues quiero estar en el mismo sitio que estoy. Pues estupendo, es una decisión. Pero fijaros, aunque decidas que quieres quedarte en el mismo sitio, solo esa reflexión ya es muy importante, porque hay muchas empresas que no hacen ni esta reflexión. Entonces, ¿dónde quieres estar? Oye, pues quiero aprovechar todas estas oportunidades y quiero situarme ahí. Una vez que decides eso, lo siguiente lo que tienes que hacer es pensar dónde estás, que eso es más sencillo, y decir cómo vas. Y ese cómo vas realmente es la transformación.
Es dónde quieres ir y dónde quieres escalar tu negocio. O sea, antes de empezar a invertir, antes de gastarte dinero en muchísimas cosas, antes de nada, lo importante es saber dónde quieres ir y cuál es realmente tu camino, ¿no? Y cuando eso lo tienes decidido, otra cosa tremendamente importante es que la transformación no es un tema que vaya de tecnología, solo de tecnología, sino que es un cambio general, integral, de lo que es tu organización, de lo que es tu empresa. Empezando, y esto me lo voy a pasar rápido, empezando por el cliente que lo tienes en el centro. O sea, tú pones al cliente en el centro y a partir de ahí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ir cambiando tu cultura. O sea, hay una frase está muy bien, que a mí me gusta mucho, que es que la cultura se desayuna todas las mañanas a la estrategia, ¿no? Que me parece desde Kotter. Esa es la realidad. O sea, o eres capaz de cambiar la cultura de la organización de tu empresa, o cualquier estrategia que definas realmente no va a servir absolutamente para nada. Entonces, lo primero es la cultura. Una vez que has definido la cultura, lo siguiente que tienes que hacer es, oye, ¿cuál quiero que sea el modelo organizativo con el que voy a abordar esta nueva etapa? O sea, no puedo seguir teniendo una estructura jerárquica, no puedo tener los mismos puestos porque realmente quiero hacer cosas completamente distintas, ¿no? Entonces, lo siguiente es, ¿cuál es tu oferta, cuál es tu modelo organizativo? Para inmediatamente después decir cuál es mi oferta de valor. ¿Cómo voy a escalar? ¿Voy a abrir nuevos mercados? ¿Voy a vender por Internet? ¿No voy a vender por Internet? ¿Me voy a internacionalizar? ¿No me voy a internacionalizar? ¿Voy a hacer nuevos servicios? ¿No voy a hacer nuevos servicios? ¿Voy a participar en los ecosistemas? ¿Voy a ir a un modelo de suscripción? Pues todas estas son reflexiones que tienes que hacer porque la digitalización te lo permite. Tienes que hacer en tu propuesta de valor. Una vez que has hecho esto, lo siguiente, las personas. Las personas son la clave. La tecnología es necesaria, pero las personas son imprescindibles. Sin personas no va a haber cambio, no va a haber transformación, porque son las que realmente generan ese movimiento. Y dentro de las personas tienes que ver esa gestión del cambio, cómo las ayudas y las acompañas en el cambio. O sea, al final, hoy los buenos líderes son los que son capaces de acompañar, de quitar incertidumbres y de acompañar a sus personas en el cambio. Porque en momentos de tanto cambio como se está produciendo hoy, si no tienes confianza en tu jefe, si no tienes confianza en tu líder, si no tienes confianza en tu empresa, realmente es muy difícil que cambies. Si no te han dicho incluso qué cambio quieres que se produzca, cómo quieres que hagan las cosas de una forma distinta y todos son mensajes ambiguos y comunicaciones indefinidas, es muy difícil que tú cambies. Por eso el talento, por eso las personas, es tremendamente importante que las cuidemos en este proceso. Y evidentemente que tienes que prestarle atención y tienes que tener una tecnología potente, una tecnología que te dé el soporte para todo lo que quieres hacer. Pero fijaros en el punto que aparece la tecnología. O sea, esto no es solo tecnología, como veis. Y esta es una reflexión que me parece muy importante y que quiero que os llevéis esta tarde. O sea, esto no va solo de tecnología. La tecnología es importante y tienes que cambiar la tecnología y tienes que evolucionar la tecnología. Pero antes de eso, tienes que ver la cultura, tienes que ver los clientes, tienes que ver tu modelo organizativo, tienes que ver las personas. Y evidentemente tienes que ver la tecnología, tienes que ver como consecuencia de la tecnología cómo hacen las operaciones y algo que siempre, siempre y siempre, si no quieres desaparecer, tienes que tener, que es la innovación. Entonces, cuando estás hablando de transformar una organización, estás hablando de hacer como un modelo parecido a este, ¿no? Y en algunas organizaciones, pues en función de que sean más de servicios, más industrial, pues tendrás que incorporar algún ámbito. Pero realmente es, conoce la realidad y entiéndela, revisa tu estrategia, aunque no la cambies, revísala, porque te interesa decidir desde el conocimiento de lo que ocurre, y a partir de ahí sitúa a tu cliente, a tu consumidor en el centro y empieza a pensar en tu cultura, en tu oferta de valor, en tus clientes, en tus personas, en la tecnología y en la innovación. Y así es como se hace os lo aseguro, se hace una transformación. Una transformación no es cambiar la base, el core system de los sistemas, no es cambiar la tecnología, no es un tema de marketing digital, no. O sea, son cosas, son elementos que tienen que estar, pero no son solo en absoluto eso. Entonces, yo os he puesto aquí
también, oye, una serie de cosas que si estás hablando de tecnología y muchas veces dice, bueno, pero de la tecnología que necesito. Pues aquí yo lo pongo como herramientas, pues necesitas una serie de herramientas que evidentemente tienes que tener, ¿no? Pues tendrás que tener el e-commerce, un sitio web, un comercio, bueno, una lista de cosas. Que esto te lo coges como una checklist y dices, oye, esto sí o sí lo tengo que tener. Pues en el momento que lo coges, pues te lo pones a puntear y vas viendo cómo lo vas cogiendo, ¿no? Pues ahora está todas las ayudas que hay de la Unión Europea, del kit digital, ¿no? Pues cubre posiblemente prácticamente todas estas opciones, ¿no? Pues evidentemente que las tienes que tener, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿O qué es lo que está ocurriendo? Y esto también está demostrado, que el 70% de los proyectos de transformación fracasan en el momento de la ejecución. Quiere decir que mientras tenemos las cosas en los papeles y van dando vuelta por los despachos y están en modo presentación, modo PowerPoint, pues prácticamente todo vale, todo funciona y todo es magnífico. Pero cuando lo tienes que llevar a la práctica, ¿no? Cuando realmente te tienes que remangar y empezar a hacer las cosas en las organizaciones, pues las cosas ya no son tan sencillas. Y entonces ya tienes que ver a la gente, gestionar a los jefes, gestionar a los proveedores, gestionar a los partners, y entonces fracasan los procesos de transformación. Y fracasan porque no hay liderazgo, no hay un liderazgo valiente que sea capaz de producir el cambio que se tiene que producir, porque se es demasiado permisivo con las resistencias al cambio, porque al final tú puedes querer o no querer hacer las cosas que quiere hacer tu organización, pero eso también tiene un límite, ¿no? Donde una vez que te convencen, pues realmente lo tienes que saber y lo tienes que conocer, ¿no? Y después hay otro tema que pongo ahí, el último, que pasa bastante desapercibido en muchas empresas, que es el tema de las métricas y el tema de los incentivos. Primero, el tema de las métricas para saber cómo está avanzando la transformación más allá de las cifras de negocio. Es decir, yo creo que cuando muchas empresas, o todas las empresas, presentan sus cuentas de resultados trimestrales o anual, pues aparte del estado financiero, deberían de presentar su estado de transformación o su estado de futuro, ¿no? Eso que digo de por qué las valoraciones no son tan buenas en las empresas más tradicionales, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo para situar mi empresa en otra dimensión? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuáles son los KPIs críticos para que esa empresa realmente tú visualices que en 5 años va a estar allí? Eso no lo presenta nadie. Ahora estamos presentando los de sostenibilidad, que están muy bien, pero vamos a presentar los de futuro, los del futuro de tu empresa. Entonces, y esto lo hacen muy pocos, estoy seguro que solo el ejercicio de identificar cuáles son esos KPIs que realmente te aportan valor en la transformación, más allá de tus ingresos recurrentes y de corto plazo financieros, te vendría muy bien. Daros cuenta de una cosa, tú hoy cuando tienes estos resultados, esto es como cuando vas al banco y te hablan de los fondos, ¿no? Y han ido razonablemente bien, hace tiempo ya de eso. Pero bueno, han ido razonablemente bien. Y te dicen que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Pues esto pasa igual con los resultados de las empresas. Rentabilidades pasadas, si no estás haciendo los deberes que tienes que hacer para el futuro, no te va a garantizar que tú puedas seguir manteniendo esos niveles de ingresos y esos niveles de rentabilidad en el futuro. Por eso es tan importante el que tengas esas métricas claras que te digan cómo estás creciendo, cómo estás llevando a cabo la digitalización, el proceso de digitalización en tu organización. Es clave. Y después os decía de las métricas que hay otro tema muy importante que tiene que ver con las personas. Y es que no sé por qué cuesta tanto, y cuesta mucho en las organizaciones, cambiar los sistemas de incentivos. Y parece una cosa menor, pero es evidente que no la es. Porque si tú cambias las formas de trabajar, cambias los objetivos y cambias la estrategia, parece evidente que tienes que cambiar las métricas y los sistemas de incentivos, adaptándolas a aquellas prácticas que son las que quieres que realmente se hagan en las organizaciones. Porque si no, lo que ocurre en muchas organizaciones es que se genera como una especie de esquizofrenia empresarial o organizativa, que por un lado los jefes están diciendo que hagas una cosa, pero realmente la empresa te está pagando por otra, que te está pagando por lo que te pagaba antes, ¿no? Entonces, claro, o eres capaz de alinear esas dos cosas, o evidentemente el cambio es una cosa que parece sencilla, el cambio no se va a producir, porque al final, en general, nosotros ¿por qué trabajamos?
¿Por lo que nos dicen o por lo que nos pagan? Pues sería más fácil si lo que nos dicen y por lo que nos pagan fuera lo mismo. Y entonces estaríamos alineados. Os aseguro que se solucionarían muchísimos de los problemas de ejecución si fuéramos más claros en la definición de los objetivos y de las recompensas de las personas. Y por último, y ya acabo, es el reto de capturar el valor. Y son 3 transparencias, pero que me parecen fundamentales. ¿Para qué hacemos todo esto? Todo esto lo hacemos para capturar valor, para ser una mejor organización, para ser una mejor empresa, para ganar más dinero, ¿no? Pero ¿cómo capturamos ese valor? Y ese valor lo podemos capturar, resumiéndolo mucho, en 3 ámbitos. El valor de los clientes, el valor de las operaciones y el valor de los ecosistemas. 3 ámbitos, muy sencillos. Entonces, si tú eres capaz de, con este proceso de transformación, con este proceso digital, tienes que enfocarte al final cómo quieres capturar ese valor. Más allá de hacer cosas, porque puedes hacer muchas cosas, puedes hacer muchas tareas, muchas actividades, muchos proyectos, muchos planes, pero realmente estás capturando ese valor, el neto que te está quedando, ¿cuál es de todo esto que estás haciendo? Entonces, en la parte de clientes es evidente, ¿no? Tienes que hacer una nueva oferta de valor, nuevas experiencias, cómo incrementas la venta cruzada a esos clientes, cómo estás generándole ese desarrollo del cliente en su ciclo de vida. O sea, te tienes que situar el cliente y decir, bueno, con todo esto que estoy haciendo realmente, si pongo los clientes como los tenía hace 2 años y como los tengo hoy, ¿qué valor le he generado al cliente? ¿Por qué no hablas con el cliente y le preguntas, oye, ¿cómo ha ido esta fase de transformación que estoy haciendo? ¿Qué estoy capturando de esto realmente para ti? Porque eso es de lo que se trata. O sea, de lo que se trata no es de capturar ese valor para la empresa, es de capturar el valor para los clientes. El segundo tiene que ver cómo capturas el valor en las operaciones. O sea, todo esto que estoy haciendo es más eficiente, reduzco costes, soy más ágil, soy más dinámico, soy más sencillo, ¿o no? Porque si no lo estás siendo, por mucha robótica que pongas, por muchas cosas que hagas, por mucho que inviertas, si no eres mejor en esto, ¿para qué te sirve, no? Entonces, estas son cuestiones que muchas veces nos metemos en unas dinámicas de invertir, de proyectos, pero que no somos capaces de pensar muy bien en qué valor realmente quiero capturar de lo que estoy haciendo. Y eso es tremendamente importante. Fijaros, he puesto ahí una cosa que posiblemente la diferencia entre las empresas más tradicionales y las empresas nuevas digitales sea la clave de dónde está esa diferencia, que es en la agilidad, en el time to market. Es decir, cómo sales de ágil al mercado. Porque claro, si tu agilidad es que estás en estructuras jerárquicas, antiguas y obsoletas, y para tomar una decisión tienen que ir venir las cosas desde los despachos 4 o 5 veces, pues es evidente que eso no es ágil, y cuando salgas al mercado, pues habrá habido otro que lo ha hecho, como decimos ahora, casi en one clip, y ya lo tenga hecho, ¿no? Entonces, si te encuentras en una situación de que estás en una empresa tipo tío vivo, de estas que vamos a darle otra vuelta, vamos a darle otra vuelta, vamos a darle otra vuelta, que estás mareado de tantas vueltas que das, pues evidentemente cuando sales eso ya no es ágil, eso ya no está en un esquema de time to market, entonces tienes que cambiarlo. Entonces esa agilidad es la que consigues, ese valor es el que tienes que conseguir con la agilidad. Entonces tienes que perseguir que cuando estás haciendo esos proyectos ágiles, tienes que perseguir esa agilidad, esa simplificación, más allá, insisto, de hacer el proyecto. Pero muchas veces hacemos el seguimiento del proyecto, hacemos los hitos del proyecto y lo vamos viendo. Y el proyecto, el día 15 de noviembre hemos cubierto el hito 1 y el 20 hemos cubierto el hito 2 y el 5 de diciembre el hito 3, pero realmente se está capturando el valor. O sea, hay que pensar en el valor más allá que en la disciplina de la ejecución, que evidentemente la tienes que hacer, pero tienes que ver permanentemente con esos KPIs que os decía que estás capturando el valor que necesitas, ¿no? Y el tercero es el de los ecosistemas, que este es el más desconocido, posiblemente porque a muchas empresas todavía le da un poquito de miedo, pero es realmente donde adquieres ese valor que te permite escalar tu negocio. ¿Con qué socios te vas a juntar? ¿Qué sinergias vas a buscar? ¿Cómo, en lugar de tener un colectivo de 500 clientes, soy capaz de llegar a 5 millones? ¿Cómo escalo? ¿Cómo busco ese efecto red? ¿Cómo busco esas sinergias con todos, ¿no? ¿Cómo exploto el valor de los datos? Porque date cuenta que cuando estás tú solo,
los datos que tienes son como muy reducidos, ¿no? Tienes la información solo de tu información, pero cuando estás en un ecosistema tienes una información valiosísima que te aporta muchísimo valor y eso es tremendamente importante que lo tengas y eso es lo que te aporta estos ecosistemas. Entonces, seas el tipo de empresa que sea, aunque luego no lo hagas, y hay muchas reflexiones que digo, aunque luego no se haga, el valor que le aporta a la organización, a la empresa, pensar si yo podría estar y ser parte de un ecosistema, solo ese ejercicio y cómo podría serlo, es tremendamente maravilloso para ver qué posibilidades tiene la organización y qué posibilidades tiene la empresa. Aunque luego digas, bueno, parece que mi negocio no es susceptible de estar en un ecosistema. Pero piénsalo, ten toda esa reflexión que es tremendamente importante. Y ya se me acaba el tiempo y yo también acabo. Os pongo aquí un resumen de 10 razones que casi repito las anteriores, ¿no? De por qué se tiene que digitalizar una pyme, que son evidentes. Amplía exponencialmente el negocio, no las quiero repetir, ¿no? Simplifica y agiliza los procesos, potencia la gestión activa de los clientes, atraes talento, mejora la seguridad. Que no hay alternativa, como os decía antes. ¿Cuál es la alternativa? No se quiere hacer esto. Por eso muchas veces dicen, no estoy seguro si estoy en un proceso de transformación, si voy a hacerlo. ¿Qué creo? Realmente os lo aseguro que no hay una alternativa porque este es el modelo. Y con esto y con una reflexión que a mí me encanta de Walt Disney, os dejo, espero que os haya gustado, que es esta, que esto viene bien para las empresas, pero también a título personal, ¿no? Que nos preguntemos si lo que estamos haciendo hoy nos sitúa en el lugar en el que queremos estar mañana. Así que ha sido un placer y muchísimas gracias por vuestra atención. Me comunican que estamos teniendo algún problema de sonido debido a algún inhibidor. Si por favor alguien o algún tipo de sistema de seguridad de coches o alguno lleva un inhibidor, por favor se pongan en contacto con mis compañeros de sonido a ver si lo podemos solucionar para el resto de la jornada. Les invitamos ahora a tomar un café fuera. Les convocamos de nuevo aquí para comenzar con la ceremonia de la excelencia a las 6:05. Muchísimas gracias, Adolfo Ramírez, por estas palabras. Por cierto, nos vemos en unos minutos. Autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes. De nuevo a aquellos que nos han estado acompañando en la primera parte de este foro y bienvenidos a todos los que se suman en este momento de este evento a este Foro de Excelencia 2022. Tras la interesante ponencia de Adolfo Ramírez, vamos a conocer enseguida a esas 9 empresas que optan en esta edición al Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón 2022. También vamos a hacer entrega de los sellos a la excelencia en categoría oro, plata y bronce a las nuevas organizaciones que se incorporan a esta familia ya en 2022 también. Estas distinciones están enmarcadas en el Plan de Excelencia, una actuación del Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento que queremos que conozcan a través del siguiente vídeo. Aragón se ha posicionado como una referencia en su apuesta por la excelencia. Desde 1997, más de 1.300 organizaciones han implantado el modelo europeo de gestión empresarial. El modelo ayuda a establecer un sistema de gestión que persigue la transformación de las organizaciones a través de la gestión excelente, innovadora y sostenible. El Plan de Excelencia Empresarial de Aragón acompaña a todo tipo de organizaciones que participan en un proceso de formación, diagnóstico y evaluación y son guiadas de forma personalizada. Desde el compromiso con la excelencia a los sellos de bronce, plata y oro y el premio a la excelencia empresarial. Participar en el plan de excelencia supone formación, reflexión, motivación, diagnóstico, informe de situación con oportunidades de mejora y reconocimiento de la sociedad. Esta actuación, junto con la formación avanzada, responsabilidad social, digitalización, franquicias, empresa familiar,
logística, clústeres y experiencias de éxito. En el marco del programa Aragón Empresa, impulsa la competitividad de las empresas de Aragón. En esta edición se van a reconocer a 10 organizaciones, van a recibir el sello de excelencia Aragón Empresa en la categoría de bronce, 6 en la de plata y 5 organizaciones van a recibir en la categoría de oro. Todas ellas, a lo largo del último año, han acreditado el nivel de excelencia exigido para la obtención de este título. Voy a ir nombrando uno a uno a los representantes de estas organizaciones. Irán firmando en esa mesa el compromiso por la excelencia y recibirán el sello, así que, por favor, a medida que escuchen sus nombres, accedan al escenario. Para hacer entrega de este sello, llamo también al escenario, por favor, al vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, don Arturo Aliaga, y a la directora gerente del IAF, Pilar Molinero. Creo que el vicepresidente quiere que la delegada del Gobierno suba también, así que los tres, por favor. Comenzamos con los sellos de bronce. Son 10 las empresas, como decía antes, que lo reciben en este 2022. La primera de ellas es Marco Formación. Le pido, por favor, que suba al escenario a Ángeles Martínez, titular del centro. La siguiente es la Asociación Española contra el Cáncer Aragón. Sube al escenario don José Luis Sansol, representante autonómico en nuestra comunidad. Tercer sello de bronce para que acceda al escenario, Atmos Sostenibilidad. Lo recoge Ana Cristina Fraile, la directora de Sostenibilidad. La cuarta distinción en esta categoría es para Cemex España Operaciones. Lo recoge Maite Guerrero, su gerente de proyectos. Un segundo, que parece que hay un problema con la firma. Vamos ahora con 3 nombres relacionados con la educación. El primero es el Centro Público Integrado de Formación Profesional Monte Aragón. Llamamos a Margarita Botalla, su directora. El siguiente es el Centro Público Integrado de Formación Profesional Pirámide. Lo recoge Sonia Gil, también su directora. Y el Centro Público Integrado de Formación Profesional San Lorenzo, de manos de María Teresa Castaño, su directora. Quedan 3 sellos de bronce. Vamos con los 3 últimos. De FEDER Alcolea, sube al escenario José Joaquín Saila, su director general.
Sello de bronce 2022 para Manantiales del Piedra. Recoge el sello Sandra Val, su responsable de marketing y comunicación. Y cerramos esta categoría de bronce con Multianau. Recoge el sello Ramón Cosculluela. Enhorabuena a las 10 empresas que han recibido el sello de bronce. Gracias por esa foto de familia. Pueden bajar del escenario. Ustedes no, se quedan entregando los siguientes sellos de Plausa. Un aplauso para todos. Seguimos con la entrega de las 6 empresas que reciben los sellos de plata en esta edición de 2022. La primera es para HMY Yudigar, lo recoge Laura Orden, responsable de mejora del sistema de gestión. Siguiente sello de plata para Industrias Pardo, recoge su director general, Daniel Álvarez. Mónica Ibáñez, responsable de calidad, lo recoge en este caso este sello de plata en nombre de Modisprem. Cuarto sello de plata en este 2022 para Carolina Moreno, responsable de excelencia en nombre de Nodriza Tech Venture Builder. Penúltimo sello de plata para Rigual, recoge su director general, Juan Ramón Sánchez. Y el sexto y último sello de plata para Urbano Bernabé Manufacturing, recoge don Ignacio Opi, su director comercial. Gracias a todas las empresas, muchísimas gracias, enhorabuena. Vamos con la última categoría, con la categoría de los sellos de oro. ¿Pueden bajar del escenario, por favor? Vamos con las 5 organizaciones, como decía, que reciben el sello de oro en este 2022. La primera es ArcelorMittal, lo recoge Alberto Gracia, su director de operaciones.
Siguiente sello de oro para la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza. Lo recoge su gerente Alberto Gil. Tercer sello de oro para Coferdroza. Lo recoge Jaime Mendoza, su director gerente. Sello de oro para el Colegio Salesiano La Viaga Castillo. Lo recoge Eduardo Arduña, director titular de la obra salesiana en la Almunia de Doña Godina. Y el último de esta tarde es para el grupo Agrobeco. Lo recoge su director general, Fernando Valdrés. Gracias a todos. Pueden bajar ya todos del escenario. Felicidades a estas organizaciones excelentes. Hoy reciben el sello de excelencia, como han visto, en las categorías oro y plata y bronce, un galardón que poseen ya 25, 44 y 32 organizaciones respectivamente en Aragón. Vamos a continuar porque queda mucha tarde, mucha emoción. Vamos a proceder ya a la entrega de los premios a la excelencia empresarial, tanto para las entidades no lucrativas como para las pymes y grandes empresas. Ante todo, el jurado quiere reconocer el esfuerzo de las 173 organizaciones inscritas en el Plan de Excelencia de este año, de 2022, y felicitar a las 9 organizaciones seleccionadas como finalistas. Comenzamos ya con esas 9 finalistas y, en concreto, con el Premio a la Excelencia Empresarial 2022 en la categoría de entidad no lucrativa. La primera es la Delegación Defensa en Aragón. Llamo, por favor, ahora al escenario a Sergio Larraga, secretario general técnico del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón. Entregará el trofeo de empresa finalista al delegado Defensa en Aragón, el coronel Conrado Cebollero. Antes conocemos un poco más a esta entidad. La siguiente entidad finalista es la Federación Empresarios del Metal. Mientras vemos el vídeo del mismo modo que acabamos de ver, llamo por favor al escenario a Ramón Tejedor, director de Aragón Exterior. Entregará el trofeo de empresa finalista a su presidente, Javier Ferrer.
La tercera y última finalista en la categoría de entidades no lucrativas es la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 Aragón. Que suba al escenario, por favor, Fermín Serrano, comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de Aragón. Su representante entregará el trofeo de empresa finalista a su gerente, Amparo García. Suerte a las tres. Ha llegado el momento de conocer el fallo del jurado, entregar este premio en esta entidad. Solicito, por favor, la presencia de nuevo de la directora del Instituto Aragonés de Fomento, Pilar Molinero. El jurado del Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón 2022 decide otorgar el premio en esta categoría de entidad no lucrativa a la Delegación de Defensa en Aragón. Desde hace unos años a esta parte, cada mañana nos despertamos con una noticia que creíamos no se iba a producir, era improbable, impensable. El jurado también ha puesto de su parte algo para esta tarde, para que algo inesperado e improbable para que otorgar este premio a la Delegación de Defensa, dado que había otros nominados, como la Federación de Empresarios de Metal o como la Gerencia del 061, que hacen un trabajo extraordinario para Aragón y para España y a quienes admiro y respeto. Javier, Amparo, de verdad. Pero bueno, hay que adaptarse, esta es la realidad. Aquí estoy agradeciendo el premio, cosa que tenía 4 palabras aquí puestas. ¿Gracias a quién? Pues en primer lugar a los componentes de la delegación, a los hombres y mujeres civiles y militares que cada día se levantan con una gran ilusión por hacer bien su trabajo, que están convencidos de ello y de dar el mejor servicio posible. Hombres y mujeres civiles y militares que comparten algo muy importante, que es la vocación de servicio público que tienen, insisto, civiles y funcionarios y personal laboral de la Administración, todos ellos. Pero este trabajo no lo hacen habitualmente ellos solos, sino que también lo hacen en compañía y apoyados de muchas organizaciones privadas y públicas de la Administración, de la sociedad, que nos ayudan a cumplir nuestros objetivos mutuamente,
a ir de la mano. Muchos de ellos están aquí y trabajamos muy a gusto con ellos. Estamos en un ambiente, en esta sala, en el que está repleta de personas que saben lo que es trabajar y trabajar con ilusión y hacerlo bien. Sabemos todos que no hay ningún proyecto empresarial, ningún plan de transformación, ni ninguna batalla que se gane trabajando solo de 8 a 3. Son muchas horas las que echamos todos para hacer bien nuestro trabajo, para labrarnos un futuro mejor a nosotros y a nuestros hijos. Por lo que también gracias a todos vosotros y a vuestras familias, que son las que pagan estos esfuerzos. El futuro está aquí ya y tenemos que ir juntos, todos de la mano. Ofrezco la nuestra para caminar juntos hacia un mejor futuro. Gracias. Vamos a continuar con la categoría de pymes. La primera empresa finalista en esta categoría es Ainur. Llamo, por favor, al escenario a Rosa Serrano, delegada del Gobierno. Entregará el trofeo de empresa finalista a su gerente, don Sergio García. La segunda empresa finalista en esta categoría es Enerland. Que suba, por favor, al escenario para esta ocasión Salvador Galve, miembro del jurado y decano del Colegio de Ingenieros. Entregará el trofeo de empresa finalista a su CEO, Manuel Vallet. La última empresa finalista en esta categoría es Quintanus Corporativate, conocida como Agrigan. Que suban al escenario, por favor, Gloria Cuenca, vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica de la Universidad de Zaragoza, para hacer entrega del trofeo de empresa finalista a su gerente, Pedro José Gil. Conocemos también esta empresa.
Enhorabuena a las 3 finalistas. Vamos a entregar ya el premio. Por favor, que suba al escenario a entregarlo Javier Navarro Espada, director general de Industria y Pymes. El premio a la excelencia empresarial en Aragón, en esta categoría, es para Agrigán. No veo nada. Esto está muy oscuro. Pero voy a hacer la recomendación que me hizo el IAF, que es prepárese usted un discurso. No va a ser un discurso amplio, pero sí es un discurso de agradecimiento, ¿verdad? Muchas gracias a todos, muchas gracias al jurado por este resultado. Es una gran emoción para mí, pero sobre todo para mi equipo que está por ahí. Me había escrito aquí que quiero compartir con vosotros y especialmente con mis compañeros de Agrigán que es un orgullo trabajar con vosotros. Felicidades a los participantes, a todos los participantes, un montón de empresas que han dicho anteriormente, y especialmente a los finalistas, porque es un trabajo duro y es un reconocimiento muy, muy bonito, tengo que decirlo, muy bonito. Desde el 96, en el vídeo decía que el IAF era desde el 97, pero empezó creo que en el 96. Está trabajando con el modelo FQM para que las empresas de Aragón nos beneficiemos del conocimiento y de la implantación de esta herramienta, de forma que nos ayuden en los retos, objetivos y planes a conseguir, también en el día a día. En el día a día, a veces la grandilocuencia de los modelos y de estas cosas nos hacen perder la perspectiva del día a día. Es fundamental, bajo mi punto de vista. Gracias al IAF por todo este esfuerzo, que es grande y que a las empresas nos viene muy bien, y especialmente a las pymes, Quiero también hacer un agradecimiento muy especial a Luis Arasa y a Jesús San Martín. Son los administradores y dueños de esta empresa, que han tenido una apuesta continua por las buenas prácticas como filosofía de la propia Agrigán. Y llevamos ya 44 años, con lo cual muchas gracias, Luis y Jesús. Agrigán es un grupo de empresas que presta servicios en el sector primario, este sector que en periodo de pandemia era esencial, y no solo en periodo de pandemia, en todos los periodos sigue siendo esencial producir alimentos para seguir comiendo y producirlos bien, como lo hacemos en toda España y especialmente en Aragón. Es un sector relevante en la economía aragonesa que tiene muchos retos, grandes retos, tecnológicos, medioambientales, de imagen. A veces no tenemos una buena imagen, y otros muchos, ¿verdad? Y que en tiempos de incertidumbre en los que estamos, el utilizar modelos como FQM nos tiene y nos debe ayudar a enfrentarnos a los riesgos, pero también a los miedos que a veces esta incertidumbre produce en todos nosotros. A veces incluso hay más miedo que riesgo, y no está mal pensar un poco en ello. Esto provoca
Esto en las empresas provoca tensiones, entonces es bueno tener estas herramientas para que nos ayuden en ese camino. Agrigan apuesta por ese modelo, siempre ha apostado y tiene un propósito, lo habéis visto en el vídeo, de ser referente en el sector primario para proponer instrumentos, herramientas y sistemas de prevención en la producción de alimentos. Ese es nuestro reto, nuestro eslogan es hacia la prevención. Ahí tenemos un reto relevante, importante y espero que exitoso. En Agrigan todo esto es posible gracias a ese equipo. Este premio es vuestro. Muchas gracias a todos. Enhorabuena. Última categoría, finalistas al Premio de la Excelencia en la categoría de Grandes Empresas. La primera es Ibercaja Connect. Suba al escenario, por favor, Manuel Rodríguez, presidente del Grupo Cámara Huesca. Le entregará el trofeo que le acredita como finalista a Alfredo Villanova, su director gerente, mientras conocemos también esta empresa con unas bellas imágenes. La segunda empresa finalista en categoría de Gran Empresa es Mondo Ibérica. Le entrega el trofeo finalista a María Jesús Lorente Ozcariz, presidenta de Cepime Aragón, a su director general Nicolás Grant. Tercera y última empresa en esta categoría y también de la tarde es Océano Atlántico. Le entrega el trofeo de finalista a Miguel Marzo, presidente de COE Aragón, a sus directores generales Merichel Laborada y Fernando Cabeza. Suban al escenario, por favor.
Felicidades a las 3 finalistas. Para conocer el fallo del jurado y entregar el trofeo, llamo por favor a don Arturo Aliaga, vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria. Vamos a conocer ya el nombre del ganador. El jurado del Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón 2022 decide otorgar el Premio a la Excelencia Empresarial en la categoría de Gran Empresa a Ibercaja Connect. Pues sí que no se ve nada desde aquí. Yo, antes de nada, quiero dar las gracias al jurado, al IAF y al Gobierno de Aragón por organizar estos premios. Darle enhorabuena a Océano Atlántico y a Mondo, porque creo que ser finalistas en esta categoría pues ya es todo un premio. En primer lugar, quiero agradecer a nuestro presidente, a Paco Serrano, y a nuestro consejero delegado, Víctor Iglesias, de Ibercaja Banco, por la confianza que han depositado en Ibercaja Connect en los últimos años. En segundo lugar, quiero dar un profundo agradecimiento a nuestro presidente, Nacho Torre, porque nos inspira, ¿no? Él hace 4 años nos lanzó un reto, que era intentar ser el centro de excelencia de las relaciones personales no presenciales de Ibercaja. Y desde entonces esa ha sido nuestra meta. También quiero agradecer al resto de consejeros de Ibercaja Connect, a Sonia, Víctor, Pepe, Leandro, Juan Carlos, Chema y a nuestro secretario Javier, su apoyo en los momentos difíciles, sobre todo en los últimos años con la pandemia. Y en tercer lugar, quiero dar las gracias a las personas sobresalientes de Connect, a su equipo directivo. Gracias a Sonia por tu nobleza, gracias a David por tu practicidad, gracias a Paula por tu espontaneidad, gracias a Ana Carmen, que aunque no estás con nosotros, por sembrar la sembrilla de los modelos FQM, y gracias a Arantxa por haber desarrollado ese modelo más allá de lo que nosotros nos habíamos imaginado. Y gracias a Fer por tu complicidad. Sin vosotros, nada de esto sería posible y no lo habríamos logrado. Pero, por último, quiero agradecer a las personas que realmente son excelentes en Ibercaja Connect, por su trabajo, compromiso, dedicación diaria. Gracias Mariano, Isa, Nuria, Torre, Elisa, Laura, David, Mireia, Elena, Alex, Amparo y Marta. Pero sobre todo a Marta Almería, Enrique, Chus, Ramis, Esther, Eva, Leti, Manuel, Ana María, Silvia, Diana, Eduardo, Carla, Cholvis, Roger, Úrsula, Borja, Miriam, Ana, José Luis, Javier, Victoria, María, de ti, Pilar, que me acuerdo mucho de este jueves pasado, y me dejo a muchos. En referencia al modelo FQM, decir que ese modelo lo hemos interiorizado dentro del ADN de la compañía. Nos sirve para evaluar dónde estamos, qué es lo que hemos conseguido, pero lo que es más importante, nos sirve para marcar nuevas metas, nuestra estrategia y nos ha ayudado a construir nuestro modelo de cultura. Este premio, no se os olvide, equipo, es el reconocimiento a todo el trabajo que venimos realizando en los últimos años. Y sabemos que el camino hacia la excelencia es infinito, pero tenemos el tesón aragonés y no vamos a desfallecer en el intento de tratar de alcanzarla. Gracias a todos y yo particularmente quiero dar gracias a mi familia, que siempre está ahí cuando se le necesita. Igual que la familia de Ibercaja Connect. Muchas gracias. Tras esta motivadora conferencia, de la que tendremos que hacer caso todos, creo yo, de los consejos de Víctor Coopers, clausuramos ya el acto con las palabras de Arturo Aliaga, por favor, vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón. Buenas noches a todos.
querido Víctor, me corresponde a mí ser telonero del vino solidario y voy a intentar ser breve para que disfrutéis todos de ese vino solidario. Disculpas por esta voz que nos ha cogido ya este cambio de tiempo. Quiero, haciendo referencia a una de tus notas, primero agradecer de una manera muy especial a todo el equipo del Instituto Aragonés de Fomento, el equipo actual, por la organización de este acto, y a los 26 equipos. Hemos cumplido 26 años organizando este acto. Quiero agradecer, pues, ese trabajo con esa frase tuya, entusiasmo, pero yo añado dos más, lealtad y dedicación. Cuando se hacen las cosas con entusiasmo, con lealtad, en este caso al Gobierno y al Instituto, y con dedicación, pues salen cosas de éxito. Quizá, aunque estemos en el año 2022, los que estéis aquí presentes de las empresas, sabéis, en el modelo FQM, que esto empezó en el año 80. Empezó en el año 80 la implantación de un modelo para evaluar la excelencia, actualmente dicha así, de las organizaciones, un modelo europeo que se fue implantando y que nosotros, en aquellos momentos, con objeto de estimular la mejora de las organizaciones empresariales, desde la parte del Gobierno dedicada a favorecer la competitividad, entendimos que era un modelo que podríamos implantar y deberíamos implantar en Aragón, y ahí están esos 26 años de recorrido. Por este salón de actos u otros han pasado, se ha dicho ya, más de 1.300 empresas y organizaciones y entidades que se han querido medir a sí mismas, y algunas incluso han ganado y han competido a nivel nacional, y algunas han conseguido los premios europeos del modelo FQM. Luego yo, en esta edición 26ª, pues me congratulo de haber formado parte de este impulso, como se decía, impulsamos Aragón, de este impulso, porque la fortaleza de esa sociedad moderna, competitiva, culta, solidaria, está en gran parte en la seriedad, en la competitividad y en la fortaleza de sus organizaciones, sean empresariales, sean civiles y militares. Y aquí ha quedado patente la fortaleza de estas organizaciones. Seguimos con esa vocación de compromiso renovado con el tejido empresarial. Y haciendo referencia, me hubiera gustado tener más tiempo, a otra de las mágicas palabras que has puesto, serenidad y proactividad. Yo quiero agradecer muy especialmente la presencia también de la delegada del Gobierno y todo el equipo de los empresarios de Aragón, porque cuando vino la pandemia, en los gobiernos se actuó con serenidad y con proactividad. Ya no solo las cuestiones de las vacunas, la tercera, la cuarta, sino que afortunadamente las organizaciones empresariales y algunas otras entidades en Aragón donaron fondos para equipar de materiales a esos maravillosos equipos sanitarios que se ha hecho referencia, que estaban en nuestros hospitales, incluso el Ministerio de Defensa, algún hospital de campaña, incluso la Feria de Zaragoza, otro hospital, cuando nos asolaba la pandemia. Y nos enfrentamos a la pandemia con esa serenidad y con esa proactividad. Ponte ilusiones. Lo has dicho tú. Yo creo que la mayoría de los que aquí estamos, lo ha dicho muy bien el coronel delegado de Defensa, lo han dicho bien la gente que ha ganado el premio Empresa o el premio PYME. Yo creo que nos ponemos ilusiones en las empresas, en las organizaciones, en las entidades y en los gobiernos también. Y me alegro la referencia que has hecho a la fortaleza de esta comunidad autónoma, que hemos apostado por algunas cuestiones y el tiempo nos está dando la razón en sectores agroalimentarios. Aquí hay
un ejemplo magnífico de lo que es una empresa moderna de apoyo al sector agroalimentario, o en la conectividad, digitalización, en la logística, las energías renovables y en la industria pura del papel, química, etcétera, etcétera, donde sabes que el PIB de Aragón está por encima de la media europea, española y por encima de muchas regiones europeas. Agradecidos, pues a mí me corresponde en esta invitación al vino solidario agradecer una vez más a ese conjunto de vocación, de ADN, de mejora competitiva de nuestras empresas, que es capaz de hacer los éxitos en exportaciones, en innovación, en PERTES, en proyectos de estos estratégicos que están teniendo nuestras empresas. Yo os voy a proponer escuchar. Esa frase me la he grabado porque hemos creado, junto con otro motor clave en la economía aragonesa, que es la Universidad de Zaragoza, un laboratorio aragonés de innovación y mejora de la gestión empresarial. Se ha dicho por todos, esto está cambiando a tal velocidad que en los despachos de los gobiernos, ahora estamos, como sabéis, haciendo un presupuesto, tenemos que conocer las necesidades reales que precisan las empresas, los trabajadores, la economía y la sociedad para aplicar políticas hechas en las direcciones de hacer y está nuestro delegado de la Agencia 2030, de cumplir esos objetivos, así como los objetivos de cambio climático, que son deberes que nos hemos puesto. En todo caso, desde la sinceridad, yo os saludo y os agradezco y os felicito a todos los premiados. Es verdad, hemos batido un récord de participación este año, 173 entidades. Todos no ganan, pero ganamos todos con la frase, es decir, porque al final las personas, las entidades, las organizaciones que acceden al modelo FQM, sellos donde se quede uno, al final hay, como digo, un compromiso marcado de un recorrido hacia el sello de oro o al premio a la excelencia. Y eso, desde luego, es una actitud muy positiva que fortalece a esta sociedad que queremos que sea culta, moderna, solidaria, competitiva, española, lógicamente, y europea. Muchas gracias por su asistencia. Rellenen la encuesta, por favor. Rellenen la encuesta. Van a salir 6.700 encuestas. Por favor, rellenen la encuesta. Lo que hagamos en los presupuestos o en las leyes irá dirigido a fortalecer lo que ustedes necesitan. Muchas gracias. Buenas noches. Le pido, por favor, al vicepresidente que se quede. También Pilar Molinero, por favor, suba al escenario con las empresas ganadoras y también con las finalistas, con la foto de familia que vamos a hacer en el escenario. Terminamos esta gala. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les invitamos, como ha dicho el vicepresidente del Gobierno de Aragón, a un vino solidario fuera.